este encuentro es un encuentro más íntimo, pero es el último en torno a asignar la complejidad. Tuvimos anteriormente 2 encuentros en torno a la exposición que fue curada por Merlina Ragni, con la participación de Elisa Balmaceda, René Carmichael y Diego Alberti, con la programación de Agustín Pontura. Y, y la idea fue, a lo largo de la muestra, pensar encuentros que de cierta manera también repensaran el dispositivo, un marco teórico, un formato, experimentamos en la forma y en la manera en la que dialogamos, y todos quizás tuvieron, bueno, lo personal como hacia la crítica institucional, ¿no? O hacia qué es lo que evidencian estas obras. Y aprovecho esto porque a veces yo personalmente me dedico a la crítica institucional y a veces cuando digo crítica las personas me dicen, uy, estás como, es un enfoque negativo. Y la crítica institucional en realidad es como un espacio que pone en evidencia los dispositivos en uso, pone en evidencia los relatos, eh, hacen ver de otra manera ciertos discursos que no solamente tienen que ver con las instituciones, en tanto instituciones físicas vinculadas al arte, sino también a los discursos instituyentes, los discursos instituidos, los discursos hegemónicos y de qué manera la y reapropiarse de esos discursos para exponer unos nuevos, otros, y sobre todo otro vínculo. En el caso de René, que nos gusta mucho, que se llama Remedios Zafra, propusimos un encuentro que se llama El Teclar que subvierte, está disponible en la chat. Para ese entonces generamos una especie de sitio web, portfolio, donde íbamos colgando todo el proceso creativo, pero también un poco el encuentro tuvo que ver, y para pensar de qué tuvo el tópico del código, el cuerpo, la abstracción, el movimiento, y de qué manera a través del cuerpo, y a través del cuerpo entendido como un espacio, una tecnología física, un archivo expansivo, se experimentaba la complejidad, pensando también ciertos dispositivos tecnológicos como el código o ciertas herramientas tecnológicas como el código, de qué manera se reapropiaban de una forma propositiva, creativa, para subvertir justamente esa herramienta desde su uso más general, tradicional y, y estandarizada. Y luego con Diego hicimos otro encuentro que se llamó El dato que enuncia, para pensar un poco la manifestación sensible, poética y autorreferencial de un elemento eh, tan cotidiano como lo es el dato o la información. Y de qué forma estas obras traían a estos artificios tecnológicos, pero desde un lugar de la conciencia, ¿no? La crítica entendida como ese espacio que genera conciencia sobre lo que se está manipulando, sobre el medio en el que se las piezas, es que siempre aparece un componente personal y subjetivo, lo cual es como muy bello en torno a los tópicos que atraviesan. Y, y también algo bueno, que quería, y por último, bueno, este encuentro, no voy a hablar mucho de este encuentro porque vamos a hablar, es mejor hablar, pero bueno, Ecotopía Decolonial, el diario de la experiencia, en torno a Taipi 10.000 soles, que es la obra de Elisa, que está presente aquí en Signar Complejidad, muy valioso y que tenía muchas ganas de tener porque, bueno, yo no la conozco a Lisa, entonces no la conocía, no tuve muchos intereses, salvo mensajes de audio como tipo podcast o mensajes de texto a los statements o historias compartiendo imágenes de Venus o la luna llena. Y a mí personalmente me moviliza mucho su obra, eh, no tanto, obviamente sí, por los tópicos y los temas que atraviesa, sino también porque considero que, bueno, que trae problemáticas que son necesarias y urgentes, ¿no? Y eso me moviliza bastante, ¿no? También como mujer,
porque bueno, también es un encuentro coordinado por chicas y hay algo en torno a lo que habitamos las mujeres y en torno a cómo atravesamos nuestro contexto y la contemporaneidad desde nuestro espacio, ¿no? Y bueno, y por último quiero agradecerles a todos, a la China, a Celina Pla, a Flor Rocha, a Cecilia Cábana de la UCA, a los artistas y a todos los que vinieron antes y los que están hoy acá, porque bueno, Espacio Pla es un espacio dedicado al arte digital electrónico, al arte experimental, pero en lo personal también se transformó en un espacio vincular muy hermoso, donde las personas no son solamente, no nos vinculamos desde el arte, sino desde el afecto, somos casi como una familia y a lo largo de la pandemia es muy valioso para mí tener este espacio, aunque seamos pocos, muchos, porque al menos es un espacio también para compartir y para vincularse. Así que nada, gracias Elisa por este espacio, por estar en medio de un viaje y de muchas cosas. Y bueno, y dejo a Merly, a mi compañera Merly, con quienes compartimos todos estos encuentros que fueron muy lindos. Gracias Merly también. Y bueno, para que ella nos cuente un poco sobre Signar, sobre la exposición. Bueno, gracias Male, gracias por tan amorosas palabras. Yo voy a hacer un poco una síntesis muy breve del contexto de la obra, que es la muestra, por si hay alguien que no vino a las otras charlas. Bueno, es la tercera muestra que hacemos junto a Espacio Pla en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, la tercera muestra virtual. En este caso, siempre propusimos una interfaz distinta y en este caso fue una interfaz conceptual a través de la cual abordamos la complejidad como rasgo de época. La muestra reúne la obra de 3 artistas, René Carmichael, Diego Alberti y Elisa Balmaceda, que presentan dentro de sus prácticas, instalan signos y generan sus propios sistemas sobre temas que se presentan inabarcables, donde se vuelve difícil la interpretación y también la producción de sentido. En el trabajo de Elisa, particularmente, sobre el que vamos a estar conversando hoy, existe un señalamiento importante a la cuestión de la escala, desde que determina la posibilidad de la experiencia, la relación de la experiencia y su objeto, digamos, o más puntualmente del entorno y la capacidad de experiencia. Mientras conversamos vamos a estar recorriendo un poco el diagrama que reúne en un sistema las distintas piezas y registros de investigaciones que Elisa fue desarrollando durante bastantes años, y conversando sobre las distintas piezas. Este diagrama tiene también la particularidad de ser como el producto de un proceso bastante laborioso para traer las piezas a una forma de mostrarlas virtualmente, dado que Elisa trabaja mucho en la fisicalidad, digamos, ¿no? Como que en cada pieza que vamos a ir recorriendo van a poder ver que siempre aparece el cuerpo como escala de la experiencia y también el acto de caminar como medio para esa experiencia. Entonces, bueno, voy a compartir ahora un poco el diagrama. Si me permite el host. Ahí va. ¿Se ve ahí? Bueno, a ver, lo voy a checar un poquito para que lo vean mejor. Para los que no tuvieron la oportunidad de recorrer la muestra, bueno, les recomiendo que recorran este diagrama con tiempo y disposición, porque la verdad es que tiene un montón de contenido y súper interesante toda la investigación de Elisa, de la que ahora también me gustaría darte la palabra para que nos cuentes un poco más y nada, y después por ahí si quieren podemos arrancar por los 2 videos que compartimos a charlar un poco sobre eso, que es un poco el eje del diagrama. Y bueno, eso. Te dejo la palabra, Elisa. Gracias, Merly. Bueno, gracias
Primero a Merlina por la invitación a participar de la exposición, también ahí a Malena por el intercambio y también sus palabras, a Espacio Pla. Y sí, quizás, bueno, empezar, lo más interesante creo yo cuando uno habla como de los proyectos, más que describirlos, es como contar un poco el proceso, ¿no? Que bueno, por lo demás, a mí, mi mismo trabajo se trata mucho de los procesos. Entonces, creo que cuando Merly me hizo la invitación a participar de la muestra y con bajo este concepto de designar la complejidad, justo me pasó que, claro, coincidió con la pandemia y que yo estaba como también haciendo esta especie de transición un poco forzada a trabajar más en la virtualidad, sobre todo también porque, bueno, hago clases, y entonces, claro, las mismas prácticas de salida de campo y metodologías que me gustan mucho dentro de la práctica artística para conectar como con el territorio, con como esa materialidad más directa que hay con el entorno, obviamente todo eso se suprimió, y justo yo estaba empezando a trabajar en Miro, que es esta plataforma donde estamos viendo el diagrama. Y bueno, fue un poco, al pensar en la complejidad, pensé mucho también en una suerte de obsesión que tengo como del todo, ¿no? Del cosmos, y como esto que es tan complejo y abstracto por una parte, que es como esta idea del todo, de lo macro, eh, en relación o en interrelación con bueno, lo material, lo concreto, lo que está allá afuera, ¿no? Como, y también en términos de lo situado. Entonces bajo como esa línea, y también que es algo que me obsesiona mucho, hice un poco este ejercicio, comencé a hacer este ejercicio en esta plataforma, que fue un poco un ejercicio de interconectar estos distintos procesos de algunos proyectos que había yo estado realizando el último tiempo, y que un poco todos conllevan también mucho esta combinación de el trabajo de campo, y también luego la parte como procesual del documento, del archivo, del intercambio, un poco conectando nuevamente, por un lado, ciertas ideas y conceptos con el tema más de lo material, el entorno, el paisaje, y sobre todo en relación con como un conflicto más particular, que es el tema de la industria energética, eh, y la degradación ambiental, ¿no? Y como ese diálogo entre lo humano y lo no humano, sobre todo por medio de lo técnico. Eh, y, em, y entonces, en el diagrama quizás te puedes alejar un poquito, Merly, Sí, claro. pelito, para que se vea entero. Entonces luego, al mismo tiempo, hay como varias cosas que se permean, ¿no? En ese sentido es complejo también de explicar, porque en ese momento, y ya desde hace algunos años, yo vengo estudiando otra como suerte de obsesión, que es estas formas, distintas formas de graficar el tiempo-espacio, sobre todo desde este territorio y desde algunas como cosmovisiones andinas. Entonces también estuve estudiando durante la pandemia y en un curso como la semiología andina, y hay algo que aparece mucho se repite mucho en varios patrones, que en el fondo son patrones y símbolos, que grafican y también tienen que ver con como formas sí, de graficar los ciclos, nuevamente el cosmos, em, que en el fondo también es algo como muy macro, y que de algún modo, bajo estas geometrías, graficaciones y símbolos, permite como sintetizar sobre todo estos ciclos, en relación como con bueno, las estaciones, y cierta también ritualidad que hay detrás de eso, que retorna todo el tiempo, y ciertas fechas como que por ende también se transforman en fechas rituales por esas transiciones que hay en cuanto al tiempo-espacio. Entonces,
finalmente lo que hice en el diagrama en general fue combinar distintos, sobre todo hay un patrón que se repite más, que es este rombo, que un poco accidentalmente se me empezó a aparecer en distintas como pesquisas que estuve realizando, principalmente que surge de un proyecto en Alemania, como becaria. Yo estaba como becaria de una fundación de energía y medio ambiente, y yo estaba estudiando en Colonia. Entonces, bueno, también obviamente hay factores como biográficos o más anecdóticos que influyen. Yo estaba estudiando ahí y a los alrededores de Colonia bueno, visité un como sol artificial, que se supone que es el más grande del mundo, y, y bueno, y finalmente el video que se muestra, quizás nos podemos acercar a ese como cuadrante, porque este gran diagrama, que se inspira en esta como graficación de los ciclos y estos cuadrantes que tienen muchas lecturas desde la orientación, las direcciones. En los 4 cuadrantes finalmente figuran como relaciones y distintos elementos que tienen que ver como con algún lugar más en particular dentro de estas derivas. Y en el caso, este fue como el punto de partida, que fue este sol artificial, que finalmente, bueno, yo hice un video que es más abstracto, uno no ve como toda la instrumentación, pero es una placa de metal que se quema en tiempo real por estos focos de luz que se ven en la foto que está ahí a la derecha, que se usa en el fondo para investigación como científica, para desarrollar como nuevas tecnologías, eh, sobre todo energéticas, utilizando el sol. Entonces el video de este rombo, quizás le puedes dar play sin audio, A ver, Marley, lo intentamos. a ver si pasa algo. Bueno, entonces esta placa finalmente se derrite, eh, y ese fue como uno de los puntos de partida. Queríamos mostrar un poco los videos primero, pero la verdad es que no se reproducen muy bien en Zoom. Sí, el soporte de internet tiene sus limitaciones. Sí, entonces, bueno, resumiendo estos 4 cuadrantes, uno muestra un poco, sobre todo este tema respecto al sol, y a este sol como artificial, y esta idea de este sol creado por humanos, pero al mismo tiempo esta gran contradicción también, ¿no? Como esta gran instrumentación, pero al mismo tiempo, bueno, como con el objetivo de desarrollar nuevas tecnologías sustentables. Y al mismo tiempo ese sol artificial está alimentado por plantas energéticas que están ahí cerca y que se nutren de una gran mina de carbón a tajo abierto que está ahí también muy cerca. Entonces eso se conecta con otro de los cuadrantes del diagrama, que tiene material relacionado con otro video, que es en un bosque, Ocupa, que está ahí también muy cerca, donde activistas viven arriba de los árboles, como para proteger lo que queda como de un bosque milenario que ha sido como continuamente deforestado por la industria minera y energética. Entonces son como distintos capítulos que se pueden ver como a través de distintos materiales que están ahí. Y también, bueno, hay unos PDFs que, como me interesa mucho en este proceso, que particularmente en este proyecto tiene mucho que ver con estos procesos también de intercambio, tanto como con ir a estos lugares, como con personas que fui como encontrando. Entonces, por ejemplo, en el caso del bosque, hay un PDF que acompaña también cada uno de estos como cuadrantes, que es como un libro de artista que contiene, entre otras cosas, conversaciones con algunas personas, y en este caso con una activista que estaba viviendo cuando yo fui arriba de un árbol, y son árboles como de, bueno, 15 metros, y han desarrollado como toda una vez bastante como de ciencia ficción al mismo tiempo. Eh, y es como el mismo, bueno, y también es un conflicto que de algún modo me llevó a pensar mucho como en este
obviamente como contexto del cual vengo, que es Latinoamérica y todo el conflicto como actualmente energético colonial, que está totalmente entrecruzado, como hoy en día. Y, y luego entonces quizás conectarlo con otro de las piezas y cuadrantes que poco después yo estaba en Alemania, entonces esto también son como detalles que son como anecdóticos, pero que para mí también este ejercicio de conectar en este diagrama estas distintas exploraciones y derivas tenía que ver con un proceso de que estuve en Alemania y luego justo me trasladé a Chile. Y ya venía mucho, bueno, haciendo estas conexiones entre estos conflictos estando en Alemania y obviamente este contexto. Eso sumado también, bueno, a esta un poco investigación en torno como a nociones de tiempo-espacio no occidentales y que tienen relación con tanto el entorno y las entidades no humanas que están acá, por ejemplo, el hecho de que el Sol en el hemisferio sur gira en el sentido contrario, o sea, lo vemos, más bien en plan, estamos del otro lado, ¿no? Es como la inversa, lo vemos girar la inversa del reloj o del hemisferio norte. Entonces, como muchos elementos que hacen que estas gráficas del tiempo-espacio y entendimiento obviamente sean distintas. Y entonces quizás podemos ir al cuadrante de arriba donde está el video de Silvia. Entonces justo cuando regresé, que venía de hacer este proyecto en donde había estado en este lugar del sol, de la mina, del bosque, como becaria de esa fundación, justo, bueno, tuve un curso que hizo Silvia Rivera Cusicanqui, que es una socióloga, pensadora boliviana, que, bueno, escribe y a mí me ha parecido, desde que la encontré, sus libros como muy inspiradora y también sanador, como leer lo que propone sobre todo respecto a estos conflictos de habitar esta contradicción, que es como, bueno, ser producto de esta cultura colonizada, y también por otro lado cómo rescatar desde ese lugar contradictorio y también ese lugar como opaco, ¿no? Sí, asumiéndolo, pero al mismo tiempo como reivindicando ciertos saberes diversos y que tienen historia. Entonces ahí yo filmé un video con ella porque entre esta figura, bueno, apareció con este sol, este rombo, esta placa de metal, y hice como una especie de, o sea, surgió para mí esta relación formal en estas geometrías, que también se me empezó a repetir el rombo, como una graficación que sintetiza estos ciclos y sobre todo movimientos del sol. Y Silvia en el video explica quizás nos podemos acercar al diagrama de Taipi. Entonces, para mí un poco el tema del Taipi y ese video conectan, o sea, tiene que ver con esto de conectar estas distintas dimensiones, como lo multidimensional del tiempo-espacio, del paisaje, el arriba, el abajo, el afuera, el adentro. Y ella lo grafica como en este diagrama, y el Taipi, que es una palabra que en el fondo refiere en Aymara al centro, que es como donde chocan y se encuentran como los opuestos, las polaridades, y también estas distintas dimensiones como del tiempo-espacio. Entonces, me interesaba mucho también como este punto, y que por otro lado vuelve o sea, se conecta con este choque que es a la vez, o alude también a estos conflictos, como decía, colonial, energético, y que, bueno, que están todos estos elementos que tienen que ver como con el suelo, la mina, la extracción, luego el sol, como el cielo, y luego este espacio intermedio donde se conecta y que también es como el que habitamos. Es interesante también esto que es una forma como, digamos, muy distinta de tratar o de ver un tema, como puede ser desde la complejidad hasta la cuestión de una organización energética en sí misma, que es muy distinto a la forma de pensar en la que estamos acostumbrados, ¿no? Yo
tuve la oportunidad de acercarme a este concepto porque vos, a través de tu obra, y las primeras veces que intenté entenderlo me parecía como, entendía perfectamente lo que estaba diciendo, pero me costaba mucho como incorporarlo dentro de mi modelo mental, ¿no? Como que me parece que hay algo como que en sí mismo como retrata lo complejo de la trama cuando incluís otras formas de pensamiento dentro del diagrama, como puede ser esto que proviene del pensamiento aymara. Y es como si, para mí por lo menos en mi propia experiencia, fue como si me hablaran en otro idioma, aunque me lo explicaran en español, no sé. Como que me costó muchísimo como incorporar algo que es muy simple, pero es de una forma de pensamiento muy distinta, ¿no? Y bueno, la cuestión de la coincidencia de lo formal me parece como también una manera como de abordar el tema desde algo gráfico, digamos, que no es particularmente como intelectual o filosófico. Y bueno, es bastante increíble, ¿no? Cómo se fue dando durante todo el recorrido. Sí, hay algo ahí que yo cuando me encontré con la obra y veía el encuentro con Silvia, me preguntaba sobre si había cierta correspondencia entre, que puede ser que exista porque claramente que hay un acercamiento, ¿no? Por algo te moviliza traer esta forma de vincularnos con la realidad, de la dimensión del ritual en tu obra, ¿no? ¿Cuál puede ser el ritual de Elisa a la hora de construir obra? Lo digo porque a mí hay algo que me fascinó y un poco como lo que traía Merly, pensando, bueno, qué es lo que a mí también me interpeló, y considero que era algo que tenía que ver con el caminar y con el andar. Y cómo también, de qué manera se puede abstraer el mundo, y así como Silvia dice algo muy bello que es el ritual en tanto una dimensión donde se recupera ese espacio donde se recupera cierta dimensión filosófica. Yo me pregunto por ese caminar donde se recupera, el caminar en tanto espacio de abstracción, pero un caminar donde el cuerpo, y en ese caso tu cuerpo, atraviesa una complejidad que por momentos a mí me parece como muy valiente, muy libre, y que se expone mucho, ¿no? El cuerpo que se expone ante estas problemáticas, que visita a estas mujeres, que visita a estas zonas de resistencia para abstraer el mundo y devolverlo de otra manera, ¿no? Y en este caso de repensar el vínculo entre el humano y su entorno. Y ahí es donde yo me preguntaba, bueno, ¿cómo comienza Lisa? ¿No? ¿Cómo es un trayecto de ella? ¿Qué atraviesa su cuerpo a la hora de vincularse con todo esto que se vincula? Que en algún punto, si bien el Miró es un diagrama enorme que atraviesa desde objetos, sujetos, espacios, culturas, pensamientos, pero en algún punto siento que el centro sos vos, ¿no? Como ese medium que interconecta, pero que también atraviesa. Y ahí es donde, bueno, como más que una pregunta o una reflexión es conocer un poco ese proceso, ¿no? Tuyo en torno a estas problemáticas que no solamente aparecen en esta pieza, sino que vienen de todo tu cuerpo de obra, ¿no? Sí, bueno, me gusta mucho ahí lo que planteas como del tema del ritual, y al final me pasa cada vez más que, claro, es como que estas prácticas se transforman en mis propios rituales, ¿no? Como formas de relacionarme con el mundo, con el entorno. Y entonces estas mismas caminatas y el trabajo de campo, para mí son como estos, al final, rituales propios de conectar como con el afuera, obviamente siempre muy permeado por luego lo interno, ¿no? Como mis obsesiones, mis ideas, lo que finalmente, sí, termino como conectando desde mi lugar, desde mi cuerpo, desde mi posición, pero finalmente sí son esos propios, el caminar y esos procesos de intercambio también, que me interesan mucho, también estos intercambios que son muchas veces como transdisciplinarios, como de permearse de tanto de otros saberes como
como de otras visiones, que es como algo, para mí siempre un punto de partida, yo creo. Y el tema del ritual también, bueno, tiene esto que en pandemia creo que se hizo más evidente, ¿no? Como en general, como de la experiencia, la presencia, y como esas, sí, experiencias de conexión, como tan, sobre todo de conexión como desde el cuerpo, se vieron como tan limitadas, entonces fue como aún mucho más, se hizo como mucho más evidente como esa falta. Y al mismo tiempo, bueno, como el ritual más pensado a nivel como más macroescala del cosmos, también está muchas veces relacionado con ciertos momentos en particular de conectar esta micro y macroescala del cosmos y esos momentos como de tránsito, que al final también estamos súper permeados, ¿no? Como las estaciones, el sol, la orientación y el mismo cuerpo. Entonces finalmente creo que, claro, tiene mucho que ver con esta relación desde el cuerpo y el territorio, y esos mismos procesos son como formas de transitarlo, de explorarlo. Y finalmente, claro, se permea por muchas cosas, porque también entre eso están las ideas, las lecturas, como muchos otros elementos más conceptuales que empiezan también a permear como la exploración, pero siempre para mí surge mucho desde lo material, que es algo que me interesa mucho, y también con esta pregunta de obsesión también, como esta interrelación o cómo interrelacionar y generar estos puentes, ¿no? Entre como la microescala, lo material, lo concreto, lo situado, y luego esta como, que es muy abstracto porque no lo podemos, en el fondo, dimensionar, ¿no? Como lo planetario, lo cósmico, estos ciclos que rigen como todo este orden, que es lo que se repite precisamente mucho en estos patrones. Y finalmente, bueno, el ritual también tiene que ver con eso que retorna, ¿no? Entonces, sobre todo este tema de lo cíclico, y de cómo interrelacionar eso, que finalmente también tiene que ver como con uno como individuo, persona, cuerpo y el entorno. También hay una cuestión, me parece, como de lo que, como decís, escapa mucho, por mucho nuestra escala, como digamos algo que tiene una escala planetaria, por ejemplo, y también parece que por ahí aparece el ritual como una forma de poder abarcar de una manera como menos lineal, algo que no es posible de explicar, digamos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, caminar puede ser darle profundidad al tiempo, o hacer un ritual, apropiarse de ese concepto, o darle sentido a algo que, como puede ser el ciclo de eso de las estaciones o lo que sea. Y lo que a mí me llama la atención un poco de este proceso es que, si bien es como, por un lado, bastante despojado y simple, como decir, bueno, simplemente voy a ir a transitar ese lugar que me llama la atención con la escala de mi propio cuerpo, también hay como es atravesado por toda una cuestión como cosmogónica, si se quiere, desde que hay distintas perspectivas desde donde mirar el asunto, y en la cual nosotros por ahí, bueno, qué sé yo, depende de quién, pero hay mucho como sesgos desde donde se mira, y una dificultad muy grande, que es un poco a lo que iba, de mirarlo desde otro punto de vista. Y creo que también, como al atravesarlo desde la experiencia como corporal, hay una transmisión como muy fuerte y directa, una manera de absorber una cosmogonía como distinta, o un cambio de perspectiva fuerte, que no podría darse tal vez desde algo más indirecto, ¿no? No sé si vos lo percibís así. Sé que hay cosas que también es como que se oxidan cuando se hablan, ¿no? Porque por algo también quedan plasmadas en esos vínculos, pero para mí, bueno, hay algo que me parece un ejercicio como muy difícil y muy bien logrado, ese cambio de perspectiva, digamos, o ese intento por generar esos puentes entre algo que puede ser como más de una disciplina científica, ¿no? De la observación de la naturaleza, como más empírica o racionalista, si se quiere, a algo como, bueno, cambiar de cosmogonía para ver lo mismo, ¿no? Como, no sé si vos lo atravesás de esa forma, o si simplemente, bueno, es como te lleva la curiosidad y vas a eso lo más profundo que puedes.
Sí, me di cuenta recién que se me había salido el fondo, no me estaba viendo. Y que ahora lo agregué. Bueno, en fin, se veía mi croma improvisado. Bueno, ese tema, sí, ahí, sobre todo actualmente me interesa mucho como como explorar estas conexiones entre la biosfera y la tecnosfera, y siento que ahí mm, no me interesa tanto abordar claro, estas otras visiones o cosmogonías desde un lugar como estudiar una cultura otra, sino que más bien eh, desde, no sé, el otro día hablaba con una artista colombiana que se llama Bárbara Santos. Me gusta mucho su investigación. Ella ha hecho como desarrollado una gran investigación como en el cruce de tecnologías ancestrales y tecnologías occidentales. Y hablábamos precisamente de cómo, o sea, ella usa mucho el término tecnologías prehumanas, también para referirse a las tecnologías ancestrales, pero en relación a estas tecnologías como de la naturaleza, y también expandir este entendimiento de la tecnología como no solo desde lo humano y lo cultural construido, que está ahí, pero en el fondo como entenderlo como que también están esos procesos y tecnologías vistos desde ese otro lugar, ¿no? O desde ese diálogo con estas entidades no humanas y, por ejemplo, las sensibilidades de entidades no humanas a los mismos campos electromagnéticos, y etcétera, y cómo se genera ahí todo ese diálogo. Entonces, para mí mucho también del estudio de estas cosmovisiones y estas graficaciones del tiempo-espacio o sea, lo veo como conocimientos vivos en el sentido de que se originan, como cuál es el origen, que es lo que también estudia mucho Bárbara y que hablamos. O sea, el tema del origen, pero no desde la identidad, el origen material. Eso para mí es como la clave. Entonces, muchas de estos que parecen construcciones, abstracciones salidas de un mundo ficticio, de estos símbolos, en realidad tienen relaciones y con grados matemáticos muchas veces con estas otras entidades como el Sol, los ciclos y otros. Entonces el origen es una materialidad y es algo, fenómenos que están ahí afuera, y eso en realidad es lo que a mí más me interesa, más que desde esto de, que si bien me parece muy importante obviamente como, sobre todo como la conciencia y como de la diversidad, y la biodiversidad y la diversidad también desde el punto de vista cultural, como es como uno de los grandes problemas también, como la no aceptación, como la búsqueda de esta homogenización, cuando en realidad tanto los territorios son distintos, o sea, las culturas no podemos homogenizarlas, es como este gran conflicto también que tiene que ver en términos ecológicos con habitar, o sea, habitar como un solo planeta, eh, y al mismo tiempo como aceptar y poder vivir como sin la dominación de una cultura sobre otra, porque, porque existe esa diferencia y es totalmente necesaria. No sé si me di una vuelta muy larga, pero desde ese lugar es donde más me interesa, y creo que desde el tema ecológico es como uno de los grandes dilemas, precisamente, que es como en verdad los recursos son limitados, y en verdad vivimos todos, o sea, la atmósfera es una sola, entonces estamos interconectados, pero al mismo tiempo necesitamos como reestructurar estas formas de también como de vivir en la diversidad y de poder ser diversos, sin la dominación, la explotación, etcétera, como ponernos de acuerdo. Me Sí, parece yo que no lo... eso es Ay, como una perdón. de las grandes complejidades, ¿no? Que es como precisamente esta macroescala, como conectar estas distintas escalas también em, sí, de la abstracción también del todo versus esta materialidad concreta, lo que vemos y lo que no vemos, también en términos de su origen material, la tecnología, como que hay muchas cosas ahí conectadas. Yo creo que, o sea, por ejemplo, esto que menciono de las distintas cosmovisiones no lo veo tanto como desde una perspectiva de, no sé, una romantización de lo exótico o un giro ontológico, sino más bien como justamente como la posibilidad de
entender las limitaciones que tenemos para ver, ¿no? O para comprender algo, que son tanto culturales como biológicas, no sé. Como hay un montón de limitaciones que si no son consideradas, bueno, como que quizás sean un poco como el problema de la razón o la raíz de esa perspectiva como unívoca que siempre como desemboca en el mismo tipo de tragedia. Sí, Voy a total. dejar de compartir esto así, ¿está bien o quieren seguir navegando? No, quizás estaría lindo ver un poquito en detalle antes de cerrar los archivos, los textos, ir pasando un poco para ver, para después también quizás conversar sobre esas piezas. Algo que yo pensaba, Lisa, que también me había como interesado de tu obra es cómo en esto que hablábamos del ritual, a veces creas en función de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Hay obras que trabajan desde, bueno, a partir del equinoccio o a partir de un solsticio, ¿no? Entonces, cómo tu obra se vincula con la naturaleza desde ese espacio de creación, a partir de acercarnos a una abstracción desde un lugar vinculado a, a eso que es más macro, ¿no? Que es los planetas, la Tierra, el Sol, y soy el movimiento de la Tierra también, ¿no? Como tu obra está también en algún punto signada por, en algunas piezas, los movimientos de la Tierra, que también trae algo de cómo nos vinculábamos antes, no nosotras, ¿no? Los sujetos modernos, sino previo al sol, ¿no? El sol como fuente de conocimiento, no tanto como fuente de energía, sino como una fuente de conocimiento también, ¿no? Como para vivir. Eso me parece muy bello, ¿no? Como espacio de construcción, porque trae esos rituales que son cotidianos, pero que también son a veces como medios, estamos despojados, ¿no? De esos ciclos, o quizás no los habitamos tanto, al menos, bueno, aunque sí, ¿no? Es todo este universo astrológico y tal, pero digo, bueno, ¿cómo habitamos esos espacios que son vinculados a la Tierra y al andar de la Tierra, ¿no? Y también de la Luna y tal. Y algo que, por último, como un poco también lo que se refería a Merly o lo que traías vos, cómo también la obra o tu obra es rizomática en algún punto y no se clausura en ningún lugar, sino que también es una obra muy libre que trabaja todos los distintos dispositivos, materialidades, técnicas. Por momentos hay cine, por momentos hay archivo, por momentos hay entrevista, por momentos hay instalaciones. Ha llegado a construir observatorios, ¿no? Como ha llegado a construir dispositivos cinematográficos, como hay algo ahí también que me parece como muy expansivo, que es súper interesante y que en algún punto aparece acá en el diagrama, ¿no? Todo ese universo, quizás en esto decías la obsesión o lo que fuere, de cómo... me gustaría después preguntarte, ¿no? ¿Qué signo sos? Hay una astróloga acá en el encuentro. Adivina. Anita es astróloga y me encantaría pero a veces me preguntaba, ¿no? ¿Qué signo es Elisa? Acuario. Hola, Anita. Sí, Acuaria, Acuaria. Totalmente acuariana. Hay algo ahí, bueno, las entrevistas, me pregunto también qué son todas esas fuentes en la entrevista. O sea, algo que me preguntaba es cómo son los dispositivos de tu entrevista. Porque hay entrevistas que son un poco agresivas, son modalidades agresivas, ¿no? De mandarle al entrevistado lo que el entrevistador quiere escuchar. Pero en este caso son entrevistas como más contemplativas del oír, ¿no? En algún punto, y de dejar que el otro exponga por sí solo esas problemáticas, ¿no? Y me preguntaba, bueno, ¿cómo lo trabajás eso? ¿Cómo pensás las entrevistas a la hora de hacerlas? Sí, en realidad no las, claro, no las entiendo tanto como entrevistas, sino que son más como estos intercambios y que finalmente como que permean
experiencias, ¿no? Como en esos territorios, sobre todo por quienes están ahí vinculadas. Y sí, entonces los entiendo más como intercambios y para mí son siempre procesos que suceden, que no necesariamente y en general nunca están como de antemano prediseñados para publicarse o hacer una publicación. Como que son cosas lo mismo como con el audio y como estas voces que uno intercambia y graba y a veces aparecen cosas que sí me parece que dialogan muy bien con los otros elementos que en mi caso son muchas veces más materiales. Eh, entonces como que surge de una manera bastante más entre experimental y exploratoria. En el caso, por ejemplo, de la activista que vivía en el árbol, sí, yo estuve ahí, fue como es el mismo diálogo, o sea, esto aparece, lo filmé, em, pero es muy diverso. Luego, claro, en el caso del sol artificial, que es algo muy técnico y en ese sentido muy distinto. Ahí es como una especie de un técnico que me cuenta como el operar de este gran aparataje. Entonces son como de naturalezas muy distintas y finalmente como que esas naturalezas van, en mi caso, moldeando lo que se va armando. Y también como en este proceso hay mucho de esa búsqueda, pesquisa, entonces también en términos de las instalaciones, finalmente también me gusta mucho que eso que aparece vaya también moldeando lo que finalmente se genera y al mismo tiempo me gusta y me entretiene mucho luego en el momento de exhibir como esta especie de puesta en escena y diálogo con el mismo espacio, como de lo mismo que estoy hablando del afuera o de un lugar, pero luego como en relación a esa especialidad en particular como y más específica de donde estás exhibiendo. Y por eso, no sé, muchas veces me ha interesado como conectar el espacio mismo de la galería con lo que está afuera. eh, y que son como para mí pequeñas, como en microescala, generar estos como puentes, vínculos y relaciones que de algún modo igual salgo a explorar también previamente durante el proyecto y las salidas de campo, etc. Entonces sí, también, en ese caso también entra el tema de el espacio, posición, etcétera, como claro, del cuerpo y esos cuerpo tanto como espacio, sí, y el cuerpo también que lo transita y lo visita, ¿no? Y como en relación con esos elementos, esa materialidad, esa luz, ese sonido. Entonces son como finalmente, claro, estas distintas dimensiones que, eh, que entran como a jugar y ponerlas en relaciones como finalmente lo que más me interesa. En este caso, claro, fue un ejercicio para mí como de intentar hacer esto, ponerlas en relación estos elementos, que por un lado son procesuales, son investigativos, y por otro son más materiales o más vinculados con un paisaje, un lugar, unas ciertas entidades y conflictos también. Ponerlas a dialogar en esta plataforma digital, que obviamente creo que también muchas de estas preguntas hoy en día surgen respecto a cómo generamos los puentes entre esta abstracción y espacio virtual con nuevamente como la presencia, el cuerpo. Entonces también creo que está interesante la pregunta de como hacia dónde podemos expandir estas, por ejemplo, eh, prácticas ritualísticas o todas estas formas de conectar con esa materialidad, con ese origen en relación a tecnología, por ejemplo, pero entrando en juego con este espacio virtual. Creo que no tengo la respuesta y tampoco creo que esto haya sido así como pero sí fue una pregunta interesante que surgió al momento de hacer como el ejercicio, como proyectándolo hacia adelante. No sé si alguien quiere aportar algo de, de los que están. Yo, perdón, quería agregar algo, que bueno, me parece que es como también difícil tener una respuesta frente a algo que presenta tantas capas y tanta profundidad, ¿no? Como que finalmente como que un poco consiste incide en esa misma como trama entre dualidades que está representada tanto como en el concepto de Taipei como en la idea de complejidad en sí misma, ¿no? Como que esos matices que hay entre una cosa y la otra que las terminan como interligando y un poco, bueno, este sistema de
de relaciones en tu trabajo viene a representar esa problemática, digamos, o ese dilema. También creo que hay algo interesante que estaría bueno mencionar, que en relación a las entrevistas, que la entrevista que le haces al técnico del sol artificial en Alemania, como que hay un pequeño como ejercicio como literario, diría, en el que cambia la voz del técnico hacia como si él mismo fuese el sol artificial, que a mí me encantó porque, bueno, como que es un gesto muy chiquito, pero que lo transforma como en algo medio de ciencia ficción y al mismo tiempo como que te hace pensar, ¿no? Como en la posición de esas personas que de pronto como que son tomadas por lo corporativo, digamos, y pierden un poco como su individualidad para representar o ponerse la camiseta de una empresa tan fuerte como puede ser la de ese experimento, ¿no? A Y mí, eso como en general le da como también este camino que tomas en tu práctica artística, que es también de tomar cuestiones del periodismo, ¿no? Como de eso, de ir a hacer las entrevistas, de ir a investigar cosas que a veces hasta incluso pueden llegar a ser un poco peligrosas, me imagino, porque te estás metiendo en lugares donde hay conflictos graves, ¿no? Sí, sí, yo ahí, claro, lo veo también mucho de esa manera, pero no tanto desde como ir a hacer una entrevista, como que para mí surge más de la experiencia y como ese intercambio, que no solo es con los lugares, porque están ahí las personas, entonces, eh, y que son también entidades vivas que se relacionan y son parte como de ese paisaje y territorio, etcétera. Entonces sí lo leo como, no me gusta tanto como la noción de entrevista, pero sí me parece importante ese punto, sobre todo porque también creo que son, en el caso del sol y también del bosque, para mí hay como cierta, también, no como pseudoficción, son como lugares, situaciones que también evocan mucho como la ciencia ficción y cosas que también son como referencias que me interesan y porque me gusta un poco dejar abierto o que se permee esa otra capa que es más imaginativa o más... Entonces, en el caso del relato del bosque también está como, es una voz como incógnita que habla de esto que podría estar pasando también, sobre todo por el contexto y crisis ecológica actual, podría estar en el 2050 contando esto. Entonces está también relatado de una manera en que no tiene, si bien nace de un lugar situado, luego también se expande hacia este otro espacio, que creo que también es mucho el potencial del espacio del arte, ¿no? Como un espacio que se abre más a pensarlo de múltiples proyecciones o perspectivas. Y creo que es lo que pasa también cuando al vincular estos distintos elementos como más procesuales o investigativos con lo material, con lo imaginativo, que creo que también se genera una aproximación como un poco más multidimensional y a esas mismas realidades y conflictos. Totalmente. hay algo que quizás también para después dejar un poco a los otros, a mí me fascinó mucho la entrevista con el simulador solar, porque hay un momento que es como bastante dialéctico, que es donde vos al principio como comienzan como preguntas más empíricas o concretas, ¿no? Del funcionamiento, ¿no? De, de su operatividad, y cuando le demandás al simulador una respuesta más ideológica, política, ¿no? En torno al futuro de la energía, al futuro del medio ambiente, el simulador responde la misma pregunta. Y cuando le volvés a preguntar sobre eso, vuelve a responder lo mismo, que básicamente tiene que ver con, bueno, funciona, responde como si estuviera respondiendo una respuesta de Wikipedia, ¿no? Responde algo que no puede, porque no hay un espacio, justamente cuando se expone un problema, que es este problema de que ciertos científicos también no tienen capacidad de abstraer en algún punto. Y cuando le demanda, o cuando vos le demandás esa abstracción, es como que si su motor se apaga o se reitera. Y me pareció como muy fascinante ese gesto tan simple de repetir la respuesta, pero justamente para evidenciar la falta de, de ideología o de posicionamiento, que en este caso es un posicionamiento es necesario, ¿no? No es válida la neutralidad en una situación así. Por otro lado, a mí me gusta mucho el cine, entonces por momentos también me parecía que tu obra a veces
tiene un vínculo muy, muy hermoso con el cine, ¿no? Donde hay pues cierta puesta en escena muy, muy cinematográfica. Y hay, cuando pensaba en Umbra, que fue una obra que me gustó mucho, cierta estetización de la tecnología y la naturaleza que se volvía bella también, ¿no? Como este vínculo entre la energía y el entorno siempre estuvo vinculada desde el dominio, la ocupación. Tus piezas aparece como subvertido, ¿no? Un espacio alquímico donde la técnica y la naturaleza aparece vinculada, pero en un lugar estético, ¿no? Como, no sé, hay antenas que están registradas que parecen árboles, ¿no? O de repente ves bello, un espacio que cuando lo ves en su realidad cotidiana es violenta, ¿no? Y eso me parece muy lindo de la obra en el sentido de, bueno, como volviendo al ritual, volviendo al caminar que subvierte y volviendo a tu perspectiva de qué manera el arte nos desvincula estéticamente con la realidad para reposicionarnos con esa realidad, pero desde un espacio que asombra porque no es lo que vemos cotidianamente, que eso es un poco, ¿no? La estética, ¿no? Y eso me parece muy valioso de tus piezas. Sí, bueno, es lindo eso que mencionas del cine, porque eso es algo que se fue un poco también permeándose algo en parte accidentalmente, porque estudié, bueno, un máster en arte y tecnología, pero en una escuela en que el área de cine era como muy importante, y yo tenía acceso como a un poco los elementos técnicos, tanto de iluminación. Entonces fueron surgiendo distintas instancias en que me pareció muy interesante, como en parte de lo instalativo, como incorporar esta especie de deconstrucción, o sea, al incorporar como esta instrumentación y aparataje para crear las mismas, las filmaciones que uno no lo ve, ¿no? Uno ve el resultado, lo que termina filmando, pero no como lo que está ahí detrás de toda esa técnica. Entonces está como esa de construcción un poco de cómo se generan incluso las mismas imágenes y, y escenas y como ambientes, ¿no? Por un lado, por todos estos elementos técnicos y tecnológicos, y luego también junto con esta, eh, al menos intento de romper como la caja negra cuando ya entran cuando entran como a la escena, que es lo que pasa un poco en Umbra, como que ya entran a ser personajes mismos y elementos mismos que están en un diálogo como mucho más abierto, por una parte, con los otros elementos en el paisaje, pero también está como esa especie de irritación, ambición y obsesión de romper un poco como esa caja negra y todo ese engranaje tecnológico como que tan separado de lo demás, que al final es una ficción, ¿no? Porque los mismos, qué sé yo, minerales que están dentro de estos aparatos igual tienen una conexión, ¿no? Obviamente material con un lugar, etcétera. Entonces siento que ahí en ese juego, y fue algo que, bueno, digo accidentalmente porque tuve como acceso un poco a ese mundo más del cine, por un lado, y por otro, bueno, obviamente está todo el tema también de la luz, y otros que son de origen muy cinematográfico, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo. Acá terminamos una pregunta. Tengo una pregunta, entré medio tarde, pero me interesaba pensar en esto de cómo son diferentes formatos, dependiendo por ahí de la idea y la investigación que estás haciendo en cada caso. ¿Cómo, cómo se viene primero si la imagen por ahí del dispositivo o lenguaje que vas a usar, o si primero es un acercamiento más a la exploración y luego viene el formato, digamos, si es como, bueno, voy a hacer una pieza audiovisual, voy a hacer una instalación, en ese sentido. Sí, claro. Bueno, va variando en realidad.
de proyecto en proyecto, y luego los mismos proyectos en general y exposiciones contienen distintas piezas en distintos formatos que tienen que ver con esos distintos procesos, desde, claro, de esa conexión más material eh, o salida de campo, etcétera, y luego también hay otras que son, claro, conexiones más, a veces se me viene como la imagen o en conexión con esa experiencia de un elemento, que sí es más como instalativo o un ensamblaje. Pero en general el origen siempre yo diría desde lo material y como que nace desde un lugar o de un contexto o de un objeto, como que no, en general no surge como de un diseño preconcebido. Claro, En ese sí, eso sentido, se nota. en Está ese muy bueno. sentido, la búsqueda, como ese proceso van apareciendo y al final sí que siento que, claro, como se va permeando de estas distintas experiencias, intercambios, medios, como que al final sí se termina un poco entrelazando y muchas veces creando algo más híbrido en ese sentido, pero sí que varía un poco. Sí, sí. Gracias, Mechi. De nada. Chao. Yo tengo una pregunta por acá. Bueno, si bien no estoy tan familiarizada con la obra, me gustaría saber si encontrás algún vínculo entre lo formal y la parte como más mística, por llamarlo de alguna forma, de tu obra. Esto que mencionaba Malena del ritual, hay algo ahí de lo místico, del mundo onírico que a veces se puede mezclar con lo místico, con lo espiritual, y quisiera saber qué vínculo encontrás entre eso que es más etéreo y la forma, porque finalmente se trata de trabajar la materia. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que sí, es una pregunta difícil, pero me interesa sobre todo actualmente mucho esa conexión de lo material y lo espiritual, que yo creo que es muy, como que lo hemos como dejado de concientizar, pero sí creo que es algo muy presente, ¿no? Como desde lo espiritual entendido como desde la relación como afectiva con el entorno, con esas otras entidades, eh, pero también como entendiéndolo también como eso que sustenta, o sea, como la conexión también material con todo eso que sustenta como todo esto, bueno, la vida en realidad en términos muy generales. Y luego, claro, de hecho me fascina mucho, no sé, la alquimia y distintas prácticas que son precisamente consideradas un poco paracientíficas porque están en ese lugar entre lo técnico y luego esto que es más lo espiritual también en el sentido de lo desconocido, lo inexplicable, eh, donde entra como lo oculto, ¿no? Donde también tiene que ver con el mundo interior, con cosas que están, digamos, más desvinculadas de lo técnico o de lo científico, pero que al mismo tiempo igual son parte nuestra, como que están siempre presentes y de la cultura, etc. Y bueno, ahí aparece también todo el tema, por ejemplo, de los símbolos, que ahí me interesa mucho ese cruce actualmente también entre como todos estos símbolos que en realidad muchos de ellos son entendidos como místicos, etcétera, pero que también tienen conexiones con esto que decía al comienzo de esta graficación de los ciclos, por ejemplo, del cosmos, que son geometrías planetarias, ¿no? Al final, pero sintetizadas, pero tienen que ver con eh, movimientos del Sol, de la Tierra, etcétera, como con matemática un poco cósmica, por un lado, y por otro, luego están todas las simbologías de por ejemplo, eléctrica, de los circuitos eléctricos, y hay muchos cruces entre estos como
símbolos que por un lado son muy técnicos y luego están estos otros símbolos que tienen más que ver con esta ciencia más holística, que finalmente es la que tiene que ver con estas graficaciones del cosmos y patrones, etc. Entonces sí, no sé, lo místico, claro, como abordarlo desde ese lugar y palabra me es más complejo, pero sin duda que es algo como hay ese punto intermedio que me interesa. Buenísimo. Sí, a veces es difícil, yo pienso, algo de la forma que es tan concreta, ¿no? Que tiene tanto que ver justamente con la ciencia, y a veces lo místico está un poco denostado en ese sentido, como bien decís, es paracientífico, y bueno, en realidad me parece que está muy bueno como cuando uno logra cruzar esos dos mundos, aparecen como respuestas tanto en el mundo material en tanto que obra, como en el mundo más onírico o espiritual de alguna otra forma. Sí, totalmente, como en esos puentes, ¿no? Como también como espejos entre uno y otro, como también qué es lo que aparece ahí en la mitad. Y de hecho en Alemania estuve un tiempo y ahora voy a regresar, como en un archivo que hay de conocimientos ocultos y ancestrales. Y en realidad sí, me parece súper interesante. Hay como enciclopedias de lo desconocido, porque también está todo esto de la ciencia como occidental de explicarse todo, y hay muchas cosas que no puede explicar en esa metodología. Bueno, hay muchas que igual no vas a poder explicar, pero, pero también hay cosas como que no es la forma de buscarla tampoco, ¿no? Como la respuesta o la explicación. Entonces, sí, es un tema que me parece me interesa mucho. Gracias, Anita. Bueno, si no hay más preguntas, quizás podemos ir cerrando, ¿no? La charla. ¿Vos qué Sí, opinás, Elisa? sí, yo para cerrar algo que se me quedó antes, porque en realidad sí, se han ido quedando ahí cosillas, pero sí, me han encantado mucho las reflexiones y comentarios que han hecho y preguntas también. El tema de las entrevistas y esto que ahí aparecía en el último detalle que mostraste, ¿no? Que está la fecha, que también tiene mucho para mí esto de bitácora, como de ese proceso, y por eso también incluí un poco el tema de la fecha, porque eso también es como algo que me gusta mucho como metodología, ¿no? Que tiene que ver tanto con registrar, con la experiencia, el registro, y ese como apuntar, que muchas veces también es este intercambio, esas otras voces, pero más como desde el lugar de la bitácora. Sí, el diario, ¿no? Del proceso. Que muchas Sí. veces los diarios de proceso funcionan como piezas, ¿no? También para mí. Pero también parecía muy bonito tus archivos, ¿no? De que aparece el texto, pero aparecen imágenes, como estar ahí atrás de ese proceso del encuentro, no solamente con los sujetos o con los objetos o los paisajes, sino con lo que surge ahí, ¿no? Con todo el material videográfico, textual, del que emerge, que a veces eso queda como en lo oculto, pero en estos dispositivos, obras, bitácoras, como que salen. Es un poco también muy lindo como esos libros de artistas, ¿no? Como, no sé, Mecas documentando un viaje, o Herzog, ¿no? Escribiendo mientras camina para salvar a Lotte Eisner, que son documentos re valiosos también de la experiencia, más allá de luego lo concreto de la experiencia en sí, como quizás una pieza más Sí, formal. totalmente. Y volviendo a lo que comentaba Anita, claro, en el último proyecto en el bosque y el Umbra, etcétera, también como que algo que, una práctica que empecé a incorporar a la pandemia y que empecé a incorporar en ese proyecto también es como esta bitácora de sueños,
también como intentando dejar permear más ese espacio que es más oculto, es el inconsciente, y lo que parecía, igual en relación, bueno, a unas piedras, en teoría, bueno, dormí, tenía que ver con una materialidad y elemento también de ese lugar, pero también con esa, dejar permear ese espacio tanto onírico como sí, estos otros registros y bitácoras, pero en ese caso también del sueño, como de ese otro como, sí, entre lenguaje y códigos, ¿no? Como son como códigos que también tienen que ver con, en el caso de estas graficaciones y patrones, con códigos del tiempo, espacio, pero también en el caso del sueño son como esos otros códigos que aparecen ahí desde como esa otra cabeza o no desde esa razón tan... Y que por lo demás son, sobre todo en el territorio que estaba y en muchas culturas como ancestrales, son como que se le da mucho espacio como a lo que aparece en ese lugar y que sí, me parece como en ese Sí, sentido. las zonas Mm, del inconsciente también, ¿no? Como proceso, espacios de conocimiento, el inconsciente, lo oculto, lo nocturno, como sí, son espacios de conocimiento como para mí son muy concretos y en lo personal, pero también súper transformadores. Y es súper interesante traer esos espacios a... los sueños son un lenguaje simbólico, dice Anita, ¿no? Como, bueno, sí, simbolizar, semantizar. Así que bueno, sí. se fue poniendo de noche y nos fuimos poniendo súper nocturnas. Ya no se ve nada. Acá ya es de noche. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario, bueno, lo que quieran. Y si no, vamos cerrando. Yo iba a decir por ahí algo que me pasó, que por primera vez hace unas semanas tuve que acercarme como a entrevistar a alguien por un proyecto y que me costó como mucho presentarme. Por ahí es una pavada lo que estoy diciendo. Pero de repente me encuentro con que vos tenés por ahí esa experiencia, ese formato como más incorporado. Y me pareció difícil porque no sabía cómo presentarme. Algo muy sencillo como eso, a alguien quizás que no espera que ser entrevistada, digamos, o ser como que esté abierta a esa situación. Y no, me quedé pensando en eso porque me preguntaba cómo era ese momento en el primer contacto tuyo, digamos, con las personas a quienes te animaste a entrevistar o a empezar un diálogo. Eso era mi comentario nada más. Sí, bueno, a veces sí, claro, varía mucho y a veces como muy complejo, a veces como que tampoco es algo que se puede forzar, como que en ese sentido siento que es más lo que se va dando, por eso como que como decía antes, no es que vaya como con el objetivo la mayoría de las veces, como voy a ir a hacer una entrevista, ¿no? A alguien. Es más eso de andar como siempre con una grabadora y en esa experiencia también registrar muchas veces si surge ese diálogo o algo interesante. Claro, en el caso igual ahí depende, en el caso del sol de este lugar sí fue todo muy planificado. Pero en realidad yo llegué ahí, quería ver este instrumento y registrarlo, y ahí intercambiando con el técnico, me pareció como muy interesante porque realmente él era como la voz de la máquina literal, era como hablar con una máquina. Entonces, como que hay cosas que aparecen y después me fui y un poco me quedé pensando en esa voz. Desde ese lugar también medio extrapolado hacia un poquito ya la ficción, no sé, y me pareció interesante y después volví a esta conversación con él. Pero sí, varía mucho según la naturaleza y, y sí, pero eso de presentarse, sí, entiendo, a veces no es lo más fácil a veces, como que uno va a un lugar, claro, y quieres intercambiar y es complejo, como que varía, Claro. depende mucho.
Sí, siento que es complejo porque como que nosotros acá estamos hablando de algo muy particular, de una manera muy particular. Por ahí en Sí, otro contexto, como esas palabras suenan diferentes. Y eso me pasó cuando tuve esa pequeña experiencia. sí, a mí me pasó, por ejemplo, cuando fui a un pueblo aymara en el altiplano y iba súper obsesionada después de haber leído, como muy fascinada, como de esta noción del tiempo-espacio como a la inversa, que ellos lo visualizan a la inversa, o sea, que el pasado está hacia atrás, perdón, hacia adelante y el futuro hacia atrás. Y eso obviamente condiciona mucho como, bueno, y la visión tiene un rol fundamental en todo este entendimiento, y el cuerpo. Eh, y justo además, bueno, iba a viajar por ahí cerca y quisiera visitar uno de estos pueblos y claro, resulta que primero no me pude comunicar por temas también de idioma y luego, principalmente, y luego con quienes pude conversar estaban en una postura también bastante como a la defensiva y porque parece que era un lugar que había ido recurrentemente gente a registrar y después nunca más sabían nada, a filmar, no sé. Entonces también, claro, es como complejo ahí y como el límite entre como ese ir a extraer el conocimiento finalmente, que también es una práctica extractiva o como de forma invasiva y es como un límite delicado. Y ahí como que yo lo percibí rápidamente y no hice nada, no registré, no grabé, no nada. Estuve, intenté como conocer porque me parecía que no, que tenían toda la razón, además, no sé. Entonces como que me hubiese fascinado poder intercambiar más, pero los que hablaban castellano estaban en esta postura y me parece que había que respetarla totalmente. Entonces sí, tiene sus complejidades, sin duda. Claro, sí, gracias. Yo solo quería decir algo muy rápido porque, primero, gracias porque creo que no, estoy como medio en el proceso todavía, como me abrió un montón de cosas y creo que es muy interesante ir a volver a ver la muestra también porque em, hay como más capas de conexiones entre las obras que también es muy interesante, como pasar espacio de tiempo después de tener esa experiencia de la charla, también lo que pasó con Diego también. Y hay algo muy interesante que estoy pensando mucho en el lenguaje, pero el lenguaje como ese, no como el idioma, los problemas del idioma, pero es casi como el desafío de la materialidad del lenguaje y lenguajes diferentes, porque hay muchos lenguajes en tu obra también. Em, y también hay algo interesante que siempre, que no tengo todo eso muy claro, estoy como pensando en voz alta también, pero hay algo interesante en la relación entre la técnica, no como el técnico tecnológico, pero la técnica de la práctica de hacer y lo ritual, que me parece muy interesante en el sentido de como ponerlo en el espacio, como haces que, bueno, yo vengo más de danza, pero es más un comentario que estoy, no sé, sí, me parece muy fuerte lo que haces con eso, pero sí, eso nada más, gracias, más que nada. Ay, gracias. Hernández, esa. Gracias, Oh, René. Muy lindo tu comentario. No sé qué fue esa aparición. una entrada estelar de alguien. Fue un androide. Pensé que iba a ser una pregunta tipo súper sacada después de eso. Algo así. Y tenía que suceder, tenía que llegar un androide. Una Tenemos que bailar, capaz. Ir a bailar y beber. Con una acuariana tenía que aparecer algo alien. Algo inesperado, un uranazo. Sí, ahí un llamado. Anita, ¿te puedo bueno, perdón, chicas, los que quieren abandonar, que abandonen. Es Luz. Ah, ok. Volvió, bueno. Lucía Hernández. Tiene algo para decir de la charla. Tenemos los Zoom bombs. Lucía Hernández puede ser una.
puede realizar 3 movimientos diferentes: la flexión, la extensión y el más popular de todos. Creo que hay un... Ahí va. Hay un... Hay un troll. Una- Un troll entre nosotros. Bueno, Lucía Hernández, gracias. Quería preguntarte, Anita, perdón, porque esto a veces se puede convertir en una charla entre chicas. Yo, de hecho, nada. ¿Cómo vinculás la acuarianeidad, se dice? Con ahora sí. O sea, yo le veo el vínculo, ¿no? Como, bueno, lo saturnino, pero como que pensé lo cual. No sé dónde tenés la luna y el ascendente vos, Erika. Bueno, tengo esto ya es códigos, información íntima. Pero bueno, tengo luna y sol en oposición, por ende, sol en Acuario y luna en Leo. ¿Y ascendente en Capricornio, por ejemplo, no? No. ¿En Virgo? ¿En Tierra, No, no? nada de Capricornio. Tengo ascendente Aries, fuego. Ah. Ok. ¿Cuál era la pregunta, Malena? No. Bueno, pero estamos hablando un poco del lenguaje para ir cerrando, si no me voy. ¿Dónde aparece la acuarianeidad para vos en la obra, ¿no? Lo acuariano. Bueno, una carta es algo muy complejo, pero la astrología justamente es un lenguaje simbólico, y la interpretación de una carta y de la energía tiene algo de artista también, en la medida que ese lenguaje simbólico per se no tiene un significado cerrado, sino que depende de la interpretación que cada astrólogo le dé. Lo acuariano en sí como energía es una energía transpersonal que, si querés, yendo a una explicación bastante simple, es desde como arquetipo, es el loco, es el artista, es el visionario, es aquel que se atreve a pensar un mundo que todavía no existe. Entonces me parece que el artista lo que hace es un poco eso, con las herramientas que tiene, desarrolla con su imaginación otro mundo que tiene que ver con ideas, y esas ideas las plasma en la tierra, en la experiencia y en lo formal y en lo concreto. Si Neptuno es la inspiración, que eso es energía pisciana en realidad, lo acuariano es transgresor y piensa ideas. No tiene tanto que ver con la inspiración es más neptuniana, pero lo acuariano es más revelador, es el momento del satori, es la iluminación, es el que vio algo que el resto de la gente no pudo ver. Entonces, eso es Acuario, por supuesto, vibrando en su más alta frecuencia. Uno no está vibrando la energía siempre en su más alta frecuencia, pero bueno, un artista acuariano es como redundante de alguna forma. Entonces, en la medida que ella tiene Acuario en su sol, no puede evitar ser lo que es. El sol es algo, vos decías hace un rato, Male, que eso, que era como una fuente de sabiduría, pero es ante todo una fuente de vitalidad, ¿viste? Es lo que te mantiene vivo. Volvió. Estamos Me invocando mata. aquí. Luis, sos lo más, gracias. Hoy sí, me siento afortunada de tener aquí además. Bueno, yo Bueno, lo gracias, Anita. para mí, sí, bueno, gracias Anita y gracias René, también me encantó lo del lenguaje de la materialidad, como que nunca lo había puesto de esa manera. Y lo de acuariana, bueno, para mí es mucho esta obsesión con el todo, como y los temas como más de la ética y como lo que entra en lo colectivo, pero que, como decías tú, es más de tu lugar también de las ideas y como de esa concepción del todo y las interrelaciones. Yo creo que eso es súper acuariano. Y como estar siempre Sí. como visionando cosas como proyectadas desde ese lugar hacia lugares que quizás son más desconocidos o futuros. Además, Acuario no se piensa
solo como eventualmente esa luna en Leo podría pensarse, por eso están en oposición. Si Leo es lo individual y el nacimiento del yo, Acuario es el nacimiento de ese sentimiento de lo colectivo. Entonces, la visión de Acuario se entiende a sí misma con los otros. Entonces es muy inclusiva y eso, es en grupo, es en comunidad. Y bueno, por supuesto que todos los temas que tienen que ver con la ecología son totalmente acuarianos, con la conciencia del mundo, de la naturaleza. Bueno, no me quiero poner muy técnica tampoco, pero Sí, totalmente. sí, Sí. sí respondí un poco. Gracias. Gracias a ustedes. Dani. Bueno, ¿vamos cerrando, Merly? Dale, Bueno, sí. no sé si vos querés concluir con algo. Yo puedo decir, bueno, gracias a todos por venir. Así despedimos Signar la complejidad. Fueron encuentros muy bonitos. Es muy lindo escuchar a ustedes que vienen y que comparten con nosotros este espacio. Y bueno, y me alegra mucho también, no voy a decir mucho más porque bueno, ya lo dije antes, pero me alegra